Buenos días, Katy Fernández te saluda. Qué placer que podamos volver a estar juntos para abrir la palabra de nuestro Papá Celestial. Gracias porque estás allí acompañándome. Te invito a que traigas tu Biblia y a que oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu carta de amor, que es una lámpara, una antorcha que nos alumbra en este mundo de oscuridad y es el camino que nos lleva hacia la vida eterna. Ahora, Padre, que tu Espíritu Santo se mueva potente entre nosotros para que podamos entender el mensaje que tienes. Danos mentes y corazones receptivos, que podamos entender tu mensaje y también danos tus fuerzas para compartirlo y vivir tu mensaje. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Empieza hoy un nuevo trimestre. Entonces empezamos un nuevo folleto que lleva por título Salvación solo por la fe. Y vamos a estudiar el libro de Romanos. La primera lección lleva por título El apóstol Pablo en Roma. Y el versículo para memorizar está en Romanos 1:8. Y dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Para quien puede llegar a estudiar la epístola de los Romanos, es importante comprender el contexto histórico del libro. El contexto siempre es crucial cuando se trata de interpretar la palabra de Dios. Debemos conocer y comprender las cuestiones que se abordan. Pablo le escribe a un grupo específico de cristianos en un momento específico y por una razón específica. Si sabemos el por qué, nos beneficiaremos enormemente en nuestro estudio. Así que retrocedamos en el tiempo. Remontémonos a la Roma del siglo I y convirtámonos en miembros de la congregación allí y luego, como miembros de la iglesia del siglo I, escuchemos a Pablo y las palabras que el Espíritu Santo le dio para que las transmitiera a los creyentes de Roma. Con todo, por más que las cuestiones inmediatas que abordó Pablo fueran locales, los principios que las sustentan, en este caso la pregunta de cómo se salva una persona, son universales. Sí, Pablo le hablaba a un grupo específico de gente, y sí tenía un tema específico en mente cuando escribió la carta. Pero como sabemos, muchos siglos después, en una época y en un contexto totalmente diferentes, las palabras que escribió fueron relevantes para Martín Lutero, como lo fueron para Pablo cuando las escribió, y también son relevantes para nosotros hoy. El día domingo lleva por título la carta del apóstol Pablo. Romanos 16, 1 y 2 indica que Pablo probablemente haya escrito Romanos en la ciudad griega de Cencrea, cercano a Corinto. El hecho de que Pablo mencione a Febe, que vivía en el Gran Corinto, establece ese lugar como el contexto probable para la epístola a los romanos. Uno de los propósitos de establecer la ciudad de origen de la epístola del Nuevo Testamento es determinar la fecha de la carta. Debido a que Pablo viajaba mucho, conocer su ubicación en un momento determinado nos da una pista de la fecha. Pablo fundó la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero, de 49 a 52 después de Cristo. Podemos ver Hechos 18, 1 al 18. En su tercer viaje, del 53 al 58 después de Cristo, visitó Grecia otra vez, Hechos 20, 2 y 3. Y recibió una ofrenda para los santos de Jerusalén cerca del final de su viaje. Romanos 15, 25 y 26. Por lo tanto, la epístola a los romanos probablemente se escribió en los primeros meses del año 58 después de Cristo. ¿Qué otras iglesias importantes visitó Pablo en su tercer viaje misionero? Leamos Hechos capítulo 18, versículo 23. Hechos 18, 23. Y después de estar allí algún tiempo, salió y recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Al visitar las iglesias de Galacia, Pablo descubrió que durante su ausencia, los falsos maestros habían convencido a los miembros
de que se sometiesen a la circuncisión y cumplieran con otros preceptos de la ley de Moisés. Por temor a que sus oponentes pudieran llegar a Roma antes que él, Pablo escribió una carta a los romanos para evitar que ocurriera la misma tragedia en esa ciudad. Se cree que Pablo también escribió la epístola a los Gálatas desde Corinto, durante los 3 meses que estuvo allí en su tercer viaje misionero, quizás poco después de llegar. En su epístola a los romanos, Pablo expuso los grandes principios del Evangelio, declaró su posición respecto de las cuestiones que perturbaban a las iglesias judías y gentiles y mostró que las esperanzas y las promesas que habían pertenecido una vez especialmente a los judíos se ofrecían ahora también a los gentiles. Como se dijo, al estudiar cualquier libro de la Biblia es importante saber por qué se escribió, es decir, en qué situación se planteaba. Por lo tanto, para comprender la epístola a los romanos es importante saber qué cuestiones perturbaban a las iglesias judías y gentiles. La lección de la próxima semana abordará estas preguntas. ¿Qué tipo de problemas perturban a tu iglesia en la actualidad? ¿Las amenazas provienen más de afuera o de adentro? ¿Cuál es tu papel en estas discusiones? ¿Cuán a menudo te has puesto a pensar en cuál es tu papel, tu postura y tus actitudes en las luchas que enfrentas? ¿Por qué es tan importante ese tipo de autoexamen? Ahora pasamos al devocional, que hoy lleva por título Un pacto de su paz. Isaías 54, 9 y 10 dice: Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Asimismo he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán. Pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. En el capítulo 4 de Apocalipsis encontramos una visión del trono de Dios. Juan veía a alguien sentado en el trono cuya apariencia era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Versículo 3. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que apareció un arco iris? Fue después del diluvio. El sol brillaba en el fondo y una lluvia fina caía sobre la tierra, vencida por la fuerza de un nuevo día. La naturaleza creó las condiciones propicias para el fenómeno del prisma y pintó un cuadro impresionante de belleza. Dios estaba anunciándole al mundo que nunca más sería destruido con agua. En el versículo de hoy, Dios llama al arco iris el pacto de mi paz y promete que no se enojará más contra Judá. Es reconfortante saber que en la visión del trono de Dios el arco iris, que es el pacto de su paz, está presente en forma destacada. Su carácter, su santidad, la obediencia fiel a los principios de su ley eterna, simbolizados en el sol de la justicia, brillan con fuerza y poder, pero la fina lluvia de sus lágrimas que simbolizan su amor, su misericordia y la infinita paciencia con que espera al ser humano, se mezclan al primero de manera tan armoniosa que dan origen no solo a uno, sino a dos de los espectáculos naturales más hermosos del universo. Sin embargo, el maravilloso mensaje es: Dios ama a la raza humana y hará todo por salvarla. Cuando era pequeño me decían que nunca debía señalar un arco iris con el dedo porque éste podía caer. Pero crecí y la tradición propia de un pueblo simple se transformó a la luz de la palabra en una de las más bellas esperanzas de perdón y salvación en Cristo. Cuando veo un arco iris me emociono al contemplar la belleza de dicho fenómeno natural. Aprendí a leer entre líneas la historia más linda de amor por una raza caída, condenada a la muerte eterna, y a un Dios maravilloso que envió a su Hijo para morir y salvarla para siempre, para salvarte a ti y también a mí.
¿por qué no abrirle hoy nuestro corazón y dejar que Él reine soberano en él y nos guíe felices y tranquilos así hacia la vida eterna? Y recordemos hoy también, cuando el enemigo te traiga a la mente tus pecados pasados, cuando intente atormentarte con el peso de la culpa, muéstrale el arco iris sobre el trono de Dios. Dile que en verdad no eres más que un pobre pecador, pero que no estás perdido, porque Jesús murió por ti, y que confías en su sacrificio y su vida de obediencia. En sus brazos puedes esconderte, en su gracia puedes encontrar paz y poder para continuar la larga caminata hacia la vida eterna. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean hoy contigo. Te invito a que nos volvamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí, acompañándome.